Con todos ustedes, me siento muy feliz, muy lleno, muy contento. Quiero decirle, vienen cosas maravillosas para el ministerio, vienen cosas muy buenas, muy lindas, vienen cosas preciosas para el ministerio. Cuando hablo del ministerio, don Álvaro, hablo de usted y hablo de mí. Hablo de nosotros. El ministerio no son las cuatro paredes. El ministerio somos todos y cada uno de los que conformamos este ministerio. Desde el más chiquito hasta el más adulto, hasta el más anciano, o hasta el menos joven, ¿verdad? Para no ponerlo así. Todos nosotros, todos los que nos están siguiendo a través de la red social, sean muy bienvenidos. Ya sea que lo veas ahorita en vivo o lo veas más hoy en la tarde, en la noche, mañana. Que la bendición y la unción del Espíritu Santo esté sobre ti y toda tu familia. Amén. Gloria a Dios. Quiero decirle, ayer estuve un tiempo muy bonito. Estuvimos un tiempo muy especial. Tuve la oportunidad de tener un desayuno, reunión con los pastores de esta casa. Hablamos mucho acerca de usted, para bien, ¿verdad? Hablamos mucho de lo que queremos que los cielos se te abran. Hablamos mucho acerca de lo que queremos hacer, pero por sobre todas las cosas, hablamos mucho de lo que Dios quiere hacer en esta casa. Porque más allá del deseo de un hombre, es la voluntad de Dios. Amén. Y de verdad, yo quiero pedirle que siempre nos tengan en oración al cuerpo pastoral, para estar nosotros siempre buscando el rostro de Dios. Porque de ahí viene todo. Se pueden decir muchas cosas, de verdad que sí. A la larga podemos hacer un montón de cosas, pero si Dios no está en el asunto, de nada sirve. Amén. Entonces, vienen cosas muy lindas para el ministerio, vienen cosas maravillosas para usted. Diga amén, yo lo recibo, pastor. Igual estamos mañana iniciamos el día 31 del ayuno. Ya solo nos quedan 2 semanas, ¿verdad? Qué rápido pasa el tiempo. El ayuno lo vamos a terminar el día 10 de junio. Y para el domingo 12 vamos a tener una celebración especial para toda la familia. No me falte ese domingo. Tráigase a toda la familia. Tráigase al nieto, al sobrino, al hermano, a la hermana, a su papá, a su mamá, a todos. Pastor, es que ellos no se congregan ni van a nada. No importa. Tráigalos. Queremos orar por su familia, pero queremos orar por ellos, queremos bendecirlos. Si hay algún enfermo, tráigalo y puede caminar. Tráigalo y vamos a orar por ellos. Mire, yo le voy a decir algo y testimonio. Una vez oramos por una persona que estaba hospitalizada con un problema del hígado. Oramos esa vez en un culto especial poderoso. La señora no estaba, pero el esposo llegó y dijo: pastor, mi esposa está internada en el hospital, no puede estar, por aquí está la foto de ella. Oramos por ella a través de esa foto y Dios la sanó. Entonces, yo creo que Dios todavía sigue sanando. Yo estoy seguro que Dios todavía sigue removiendo piedras. Dios todavía sigue levantando enfermos. Dios todavía sigue dando vida a lo que ya estaba muerto. Amén. Apúntese esta fecha, 12 de junio. Tráigase, si no tiene mascota, se la conseguimos, pero tráigase a todo lo de la casa. Tráigaselos a todos. Dígale a su familia: mire, yo a usted nunca le pido que me acompañe a ningún lado, pero este domingo yo quiero que usted me acompañe. Y vamos a orar por toda su familia, por sus hijos, el que no tiene trabajo, el que tiene problemas de alcoholismo. Pastor, es que mi hijo está todo hecho una desgracia. Dicen a veces, ningún desgracia. Tráigalo y lo vamos a ver como Dios lo ve, como un príncipe, como un hijo del rey. Amén. Así que ya sabe, ¿verdad? 12 de junio. Mientras tanto, seguimos avanzando, ¿verdad? En estas 2 semanas que nos quedan de ayuno. ¿Cómo les ha ido con el ayuno? ¿Bien? Y bueno, ahí a veces se pone difícil el asunto, yo sé, pero con la ayuda de Dios vamos adelante. Amén. A lo que venimos, ¿verdad? La enseñanza que Dios me dio para este pueblo el día de hoy se llama asedio. Diga conmigo, asedio.
Hay cosas que nos asedian muchas veces, ¿verdad que sí? Este calor asedia y siente uno sofocando, ¿verdad? Pero uno sabe que es solamente cuestión de minutos y ya de aquí nos vamos a ir y se calmó el asunto, ¿verdad? Pero hay cosas en la vida que no son tan así. Hay cosas en la vida que vienen de darle y de darle y de darle y de darle y de darle, y son semanas, meses, años, décadas, y la cosa no cambia. Y el asunto va aquí. El asunto no es que usted y yo no tengamos fe. Tenemos fe, creemos la palabra, pero la cosa no cambia. Hermana Cecilia, qué terrible, ¿verdad? ¿A cuántos les ha pasado eso? A mí me ha pasado. He estado parado, he estado en el altar, he estado clamando, he estado gimiendo, intercediendo, haciendo, haz todo, y regresar a mi casa con las manos vacías. De eso les quiero hablar en esta mañana. El asedio, William, el asedio es una estrategia del enemigo. Es una estrategia del enemigo que la utiliza para rodear. Diga conmigo, rodear. Restringir. Diga restringir. Diga limitar. El asedio es una estrategia que utilizan en el arte militar, en las fuerzas militares, para rodear una ciudad, para evitar el intercambio comercial hacia esa ciudad, para que esa ciudad poco a poco se vaya quedando sin provisión, sin alimentos, sin agua. En la época antigua, en el tiempo de Jesús, eso era muy normal. Llegaban los ejércitos invasores y sitiaban la ciudad, la rodeaban, nadie entraba, nadie salía, hasta que ese pueblo se rindiera y se entregara por sí solo para tomar posesión de esa ciudad. En nuestra vida, Satanás utiliza muchas veces estrategias. Usted sabe que Satanás es estratégico. Satanás es estratégico. Pero Dios es más estratégico. Entonces Satanás diseña estrategias para asediar a los hijos de Dios. Y empieza a veces con algo pequeño. Empieza con algo simple. Empieza con algo poco. Y lo va limitando, y lo va limitando, y lo va limitando, hasta que el Hijo de Dios se ve rodeado. Hasta que el Hijo de Dios se ve rodeado. Entonces, y ahí es donde esas cosas vienen y nos presionan y ejercen presión sobre nosotros. Presión sobre nuestra vida, presión sobre nuestro cuerpo, sobre nuestro corazón. A veces sentimos que nos asfixiamos. A veces estamos en cama y sentimos que nos vamos a morir, no nos llega el aire. Porque es tanta la presión que tenemos encima. La presión del trabajo, los negocios, la familia, los hijos, la economía, un montón de cosas que a veces se nos vienen y nosotros decimos, ¿verdad? Se vinieron todas juntas. O a veces nos dicen, oiga mi hermano, es que usted está enrachado. ¿Alguna vez le han dicho, estás enrachado? No es ninguna racha, es una estrategia. ¿Qué es lo que busca el enemigo? El enemigo busca debilitarte. Eso es un asedio espiritual, ¿ok? Diga conmigo, asedio espiritual. Él te está limitando espiritualmente. Con este asedio te está quitando algunas cosas. Por ejemplo, el deseo de orar, el deseo de leer la palabra, el deseo de alabar, el deseo de congregarte, el deseo de predicar, el deseo de visitar a los hermanos. Empieza a quitarte todo eso, porque el asedio lo que hace es aislar a la persona. Te aísla y te sumerge, ¿ok? ¿Qué cosas vienen a nuestra vida que nos asedian y que nos limitan? Por ejemplo, los deseos de la carne. El pecado en sí es un tipo de asedio espiritual. La práctica deliberada del pecado hace que la persona se aísle porque no siente ya la misma comunión con el Espíritu Santo, ni siente paz en su corazón. El odio, el rencor, el orgullo, el materialismo, la envidia, el egoísmo, los fracasos en las relaciones, las guerras internas o externas, la economía limitada y la calidad de vida. Todo esto nos asedia.
Cuando hablo de guerras externas e internas, hablo de los conflictos de pareja, de familia, los conflictos personales. A veces nos agarramos con nosotros mismos, ¿verdad? A veces nos peleamos con nosotros mismos y nos frustramos y ni nosotros mismos creemos ni siquiera en el apellido que llevamos. Y todo eso nos limita. Y ya le voy a explicar por qué. Todo este asedio espiritual tiene como objetivo derrotarnos. Derrotarnos. ¿Usted cree que Satanás se alegra porque usted viene al culto? ¿No? ¿Usted cree que Satanás se alegra porque usted canta alabanzas? No. Él va a buscar la manera de cómo revertir eso. Él es un enemigo derrotado, pero va a buscar la manera de cómo revertir el marcador a su favor. Y va a buscar estrategias, y las estrategias son esas que le acabo de decir. Ahora, él va a querer derrotarte, escúcheme bien, o por la fuerza o por el desgaste. ¿Cuántos años tienes de estar lidiando con el mismo problema de siempre? ¿Cuánto tiempo llevamos nosotros de estarle haciendo mente a la misma situación y nada cambia? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que te liberes al final de todas tus deudas? ¿Qué cosas tienen que suceder para que al final puedas sentirte libre? El asedio nos esclaviza. La persona que está rodeada y asediada es esclavo, porque no tiene libertad para salir, para desplazarse, para movilizarse. No tiene libertad para llegar y hablar. No tiene libertad ni siquiera para sonreír. ¿Qué cosa más difícil? ¿Qué cosa más triste? ¿Cuál es su nombre, mi hermano? ¿Perdón? Marco Antonio. Don Marco, ¿qué cosa más difícil? Es que todos estén riendo y uno por dentro que se lo esté llevando a la procesión. Es que ni la sonrisa le sale. Y uno quiere reír y no puede. Porque lo que llevas dentro, el dolor, la amargura, la frustración, lo que sea que llevas dentro, no te deja reír. Y te pueden pasar por el frente todos los mejores cómicos de la vida, pero no te causa gracia, porque por dentro estás asediado, estás rodeado, estás limitado, estás desgastado, estás frustrado. ¿Ok? ¿Cómo puedo darme cuenta, pastor, que esta situación que estoy viviendo es una estrategia satánica? ¿O cómo puedo darme cuenta que eso que estoy viviendo es un asedio espiritual? A través de las preguntas. Por ejemplo, le voy a dictar algunas. Ponga atención. ¿Cómo yo me doy cuenta o cómo puedo identificar cuál es el mal que me asedia? ¿De dónde yo puedo identificar que viene esta tristeza? ¿De dónde yo puedo identificar que viene este dolor? ¿De dónde yo puedo identificar que viene este rencor? Porque a veces sentimos rencor contra todos, pero la verdad que no sabemos cuál es la raíz. A veces somos rencorosos por naturaleza, pero no sabemos en realidad por qué somos así. ¿Usted le ha pasado que usted llegue y le dice a alguien, ¿por qué usted no trata de sonreír? ¿Y por qué no se divierte? Salga. Y la otra persona le dice, es que yo soy así. ¿Verdad que se ha pasado? Y lo mejor, ¿cuántas veces nosotros le hemos dicho a alguien, es que yo soy así? Pasa, ¿verdad? Es que yo soy así. Dios me hizo así, ¿qué quiere que haga? Yo no soy un billete de 20,000 para caerle bien a todo el mundo, ¿verdad? Pero lo que no nos damos cuenta es que estamos siendo víctimas de un asedio. Diga conmigo preguntas. Ok. ¿Qué me hace dudar? ¿Creo o no creo en la palabra? No creo. ¿Por qué no creo? ¿Creo o no creo en lo que me dijo tal persona? ¿Por qué? Y ahí yo voy identificando cuál es la razón de mi duda. ¿Por qué no voy a las iglesias? ¿Por qué no me gusta congregarme? ¿Qué me hace dudar a mí de los líderes? ¿Qué me hace dudar a mí de los pastores? Es que tuviste una mala experiencia. Pero por una mala experiencia usted no puede generalizar a todos. ¿Cierto?
¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Podemos ir identificando situaciones. ¿Por qué ya no me gusta el rojo y ahora prefiero el azul? ¿Por qué no me gusta la vainilla y ahora prefiero el chocolate? ¿Por qué? Etcétera. ¿Por qué antes me gustaba la playa y ahora prefiero la montaña? Y ahí podemos nosotros ir identificando la verdadera razón de nuestros asedios. Siempre tenemos que hacer este ejercicio. A ver, ¿de dónde viene todo esto? De un día para otro cambió el asunto. De un pronto en mi casa ya no se habla de paz, ya no se habla de Dios, ya no se habla de iglesia. Ahora se habla de problemas, de deudas, se habla de embargos, se habla de un montón de cosas. ¿Qué pasó? Los hijos de los profetas iban con el profeta Eliseo a cortar leña. Y pasando por el río, por un río, a uno de los hijos de los profetas se le cayó el hacha. Y se le fue dentro del agua. Y este muchacho se devuelve del profeta y le dice: se me perdió el hacha, se me cayó. Y no era mía, era prestada. Y el profeta llegó y le dijo: a ver, dime, ¿dónde se te cayó? Aquí. Y el profeta llegó, oró, puso las manos sobre la parte del agua donde había caído y el hacha flotó. ¿Qué le estoy diciendo? ¿Dónde se te perdió el hacha? ¿Dónde se te cayó? ¿Dónde perdiste tu felicidad? Órale a Dios. Ora por ese momento. Y Dios va a traer a la luz de nuevo el motivo de tu felicidad. ¿Qué es lo que te hace dudar? 2. ¿Qué me causa a mí este malestar? ¿Verdad que a veces, bueno, yo cuando yo me acuerdo que yo tenía una frase, estaba soltero, seguía siendo guapo, mucho más delgado y también mucho más arrogante, Giovanni. Yo recuerdo que yo en mis momentos de crisis, hablando con mis 3 amigos que tenía, yo les decía: si quieren los demás que se larguen, vámonos nosotros 3. A mí, la verdad, no me interesa. Así se lo digo. Así hablaba yo. Había un malestar, pero yo no sabía qué era el malestar. Hasta que vine a Cristo, Cristo me encontró, Cristo trató conmigo, trató con mi corazón, escudriñó mi corazón, cambió mi corazón. Pero si yo no hubiese venido a Cristo, yo seguiría siendo el mismo amargado de siempre. Ojo, asumiendo que todavía estuviera vivo. ¿Qué es lo que te causa ese malestar que tienes? Si usted no sabe qué es lo que le causa, cuál es la fuente del malestar que está sufriendo, si usted no sabe cuál es el origen de ese mal, permítame decirle que usted está condenado a vivir con ese mal de por vida. Si usted no sabe en cuál de los 2 zapatos anda la piedra, caminará renco toda la vida. Preguntas. Otra: ¿en qué momentos es cuando yo me siento señalado? Cuando nosotros llevamos una doble vida, cuando nosotros tenemos cartas escondidas, siempre andamos con una mirada escondida. No vemos de frente. Nos da vergüenza. ¿Por qué? Porque nos sentimos señalados. Nadie sabe nada. Ojo. Nadie sabe. Nadie sabrá y nadie supo, dijo el monje, ¿verdad? Pero nuestra conciencia nos acusa. Entonces, una manera de ser libre de ese asedio, pregúntate: ¿por qué te sentís acusado? ¿Por qué te sentís señalado? De ahí es que mira, nadie sabe, pero yo vengo al culto, yo vengo el domingo a la iglesia, pero entre semana yo me porto diferente, hablo mal, hago cosas que no hace un hijo de Dios y eso me da vergüenza. ¿Usted sabe que es una mentira del diablo hacerte creer que eso es necesario para tu redención? ¿Llevar una doble vida? Hay personas que creen que llevando una doble vida purgan su condena. No. Yo he hablado con hombres
que me dicen: pastor, aunque usted no lo crea, pero Dios me necesita así, drogado y alcoholizado, porque así yo le hablo a los adictos. Óigame, no le estoy hablando paja, porque el asedio que Satanás les montó es tan fuerte que los hizo creer que Dios los condenó a vivir alcoholizados y drogados para que de esa forma salven a los que están igual que él. Ay, vaya, báileme ese trompo en una uña, dijo mi mamá. ¿Dónde está la libertad que Cristo te dio entonces? Preguntas. ¿En qué momento siento que voy a reventar y que ya no doy a más? ¿Nos ha pasado, sí o no? Hay un momento en que nosotros ya siento que no doy más. Hay momentos en que nosotros decimos: ¿sabe qué? Mejor dejémoslo así. Mejor ya, dejemos el asunto aquí y no hablemos más. Porque esto, ¿verdad que sí? ¿Es eso normal en la vida de los hijos de Dios? No. ¿No dice la palabra que a paz nos ha llamado el Señor? Pero es ahí donde sacamos la vieja cita evangélica de nuestros viejos, ¿verdad? Mire, machete tate en tu vaina. Y nos sentimos grandes por eso. Pero la palabra de Dios me dice a mí: sed mansos y humildes como Él. Entonces la pregunta sería: ¿qué es lo que me hace a mí explotar? ¿Por qué yo siento esa sensación de que ya voy a reventar? Es que no te has dado cuenta, pero estás siendo oprimido, estás viviendo un asedio espiritual. Seamos sinceros, ¿nos ha pasado, sí o no? Y seamos más sinceros todavía, ¿nos está pasando, sí o no? Claro. Relaciones de pareja, esposo y esposa, no se pueden, hay temas que no pueden tocar porque es una bronca. Hable de lo que quiera, pero ese tema ni lo mencione, porque ya sabe que sale volando un sartén por la ventana. ¿Pasa sí o no? ¿Qué significa eso? Que en esa área espiritual, en tu matrimonio, hay un asedio. Podés estar en la playa, podés estar en el cine, podés andar en el mercado, donde sea, en el parque de diversiones. Se tocó ese tema, ¡bum!, explotó el volcán Arenal. Explotó. Y la excusa de siempre es esta, y lo que más duele es esta: usted sabe que a mí no me gusta hablar de esas cosas, ¿para qué me lo menciona entonces? Y con eso justificamos. Nos llevamos por delante al cónyuge, nos llevamos por delante a los hijos, hasta la suegra si andaba, y si no andaba la traemos a colación. Pero no falta quien diga: sos igual que tu mamá y vos igual que la tuya. Ay, hermanos, espérese que esto es la introducción. Suave, no se me vaya todavía, ni tampoco me tire las sillas, ni se desconecte. Y la última: cada cuánto me dan estos arranques de lo que era, estos arranques de histeria. A veces le echamos la culpa a la luna y no tiene nada que ver la luna. Las mujeres dicen: es que estamos en el día 28 y no tiene nada que ver. Los hombres dicen: es que esa vieja está jodida, está loca. Usted escuchara las conversaciones en las paradas de los buses, en los buses y en los trabajos. Uy, man, mira la olla mía, se le mete el agua de una manera tan rara, mano, que yo a veces tengo ganas de salir volado de ahí, man. Y unos más atrevidos dicen: man, yo me quedo ahí aguantado por los chamacos, man, porque esa doña mía, Pero llegan a la casa mansitos, papito mansito, entre, calladito. Cómase la comidita en silencio. ¿Ah? Pero si andan hablando mal de la doña afuera.
Y la vergüenza. Oiga, lo peor, cuando se encuentra a sus compañeros con los que se comió a la mujer, cuando se encuentra a sus compañeros y la mujer lo lleva del brazo. No falta quien le diga, oiga, ahí lo lleva su mamá del brazo. ¿Ah? ¿Es cierto? ¿Por qué? Porque en la casa vivimos un asedio espiritual y no tenemos la valentía para llegar y ponerle fin a esas cosas. Y creemos que con andar hablando en la calle, poniendo en mal al cónyuge, al marido o a la esposa, eso se va a solucionar. Bueno, pero eso no pasa aquí en Pavas. La verdad que eso salió en los reportes de CNN de lo que sucede allá, África, Asia, Europa, lugares, tierras lejanas. Ustedes tranquilos, ¿ok? Aquí no pasa nada de eso. Amén. Ay, Jesucristo. Mire, el pecado te puede atacar fuertemente. La condición de pecado es algo que está dentro de nuestra carne, dentro de nuestro cuerpo. La concupiscencia, el deseo por los deleites de la carne está dentro de cada uno de nosotros. Lo llevamos, aquí va. Y hasta el día que este cuerpo no sea destruido, eso no se va a destruir. Lo que tenemos que aprender es a lidiar con eso. Por eso la palabra dice, ocupados del Espíritu. No se ocupen de la carne, porque las obras del Espíritu son contra la carne. Y por otro lado el apóstol Pablo también dice, el que anda en el Espíritu, en las cosas del Espíritu piensa. Pero si el Hijo de Dios en la mañana se levantó, se fue para el trabajo y anda viendo a ver cómo le manda un saludito de más a aquella amiga, a aquella hermana, este no anda en el Espíritu, anda en la carne, aunque predique los domingos. Es víctima, es sujeto de un asedio espiritual y no se ha dado cuenta. Entonces el pecado puede venir a tocar tu puerta de una forma violenta, agresiva, o puede venir a poquitos, a cuentagotas. Esa es la estrategia más fulminante. Cuando ¿cómo llegó Satanás al huerto del Edén? De una forma sutil. Diga conmigo, sutil. Se aprovechó de la curiosidad. Se aprovechó de una debilidad y sutilmente sedujo a Eva para engañar a Adán y hacer que el hombre cayera en pecado, sutilmente. ¿Usted cree que si Satanás hubiera llegado a decirle a Eva, Eva, cómase este fruto y de aquí en adelante tu vida será una maldición? Eva lo hubiera hecho, ¿no? ¿Por qué nosotros pecamos? Porque Satanás nos presenta el pecado como algo deleitoso, como algo agradable, como algo pasajero. Nadie se va a dar cuenta. Estamos solos, nadie me ve. Mañana me pongo en paz con Dios. ¿Cierto? Ok. Aquí vamos. Ahora sí. Hebreos capítulo 12. Agárrese de esa silla. Hebreos capítulo 12. Dice, versos 1 y 2, dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de sí, de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Qué cosa nos asedia? El pecado. El pecado no es un deleite, el pecado no es un desliz, el pecado es un asedio, es una estrategia para limitarte, para rodearte, para desgastarte y para aniquilarte. Hoy le voy a hablar a usted de 3 tipos de asedio espiritual.
Le voy a hablar de 3 tipos de asedio espiritual. Lo vamos a ver en la Biblia. El primero es la opresión, la intimidación y el engaño. 3 tipos de asedio espiritual que vamos a ver en la Biblia. ¿Y por qué causa vinieron? ¿Por qué causa vinieron? Amén. Entonces, ¿qué es lo que dice el autor de Hebreos capítulo 12? Hey, teniendo alrededor esta nube de testigos. ¿De cuáles está hablando? De los testigos que están en el capítulo 11. De todos aquellos hombres que padecieron, sufrieron, murieron, dieron su vida creyendo en una promesa, que se guardaron hasta el final, que pelearon hasta el final, se equivocaron, cometieron errores, se arrepintieron, corrigieron y avanzaron hacia el objetivo. De esa nube de testigos que está hablando en el capítulo 11, él dice: viendo ese ejemplo, así como ellos lo hicieron, nosotros también huyamos del pecado. ¿Por qué? Porque el pecado te asedia, te acosa, te acorrala, te persigue. Esto se pone bueno. Esto se pone bueno. 3 asedios: opresión, intimidación y engaño. El primero, vaya conmigo a Jueces. Vaya conmigo al libro de Jueces, capítulo 2, versos del 8 al 10. ¿Cuál es el origen de todo el mal y todo el mal que nos rodea? ¿Y por qué el enemigo se levanta en contra de nosotros? ¿Y por qué nos rodea y nos asedia? ¿Por qué, si Dios a nosotros nos dio poder y autoridad, por qué nosotros nos dejamos asediar? ¿Usted nos ha hecho esa pregunta? ¿Por qué? Y es la pregunta que todos nos hacemos. Pero ¿por qué, si Cristo murió en la cruz? ¿Por qué, si Cristo dio su sangre? ¿Por qué, si Él me dio a mí autoridad sobre principados, sobre potestades? Si yo voy a tomar toda cosa mortífera, dice, yo no me voy a morir. ¿Por qué entonces este mal me acongoja? ¿Por qué este mal me persigue? ¿Por qué esta enfermedad no me deja en paz? ¿Por qué este problema familiar no se acaba? ¿Por qué? Señor, ¿por qué, si yo estoy todos los días en tu presencia, orando, ayunando, intercediendo? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Escúcheme. Resulta ser que en la historia de Israel, todo venía bien, todo estaba normal y todo parecía estar tranquilo mientras estuvo Moisés, mientras estuvo Josué y mientras estuvo todo aquel grupo de ancianos que con ellos gobernaban. Pero una vez que esta gente salió del escenario, algo pasó. Y dice Jueces capítulo 2, versos 8 al 10, dice: pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad en Timat Sera, y en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y verso 10: y toda aquella generación también fue reunida con sus padres, punto y seguido, y se levantó, diga conmigo, se levantó. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Israel fue cautivo 430 años en Egipto. Oigan, 430 años en Egipto fue cautiva. Y no por pecado. Pero iniciando el proceso de los jueces, Israel sufrió un proceso de aproximadamente 300 y pico de años de inestabilidad, de invasiones, de opresiones, de reyes enemigos que se levantaron, reyes enemigos que llegaron a robarles la cosecha, la provisión y el alimento. 300 y pico de años. Pero esta vez ya no era por inocencia, esta vez era porque ellos se lo buscaron.
Y estamos hablando del pueblo escogido por Dios. Mientras fueron esclavos en Egipto, clamaron a Dios, porque ellos no hicieron nada para ser esclavos. Pero en el periodo de los jueces, dice la palabra, cada quien hacía lo que le daba la gana. Y eso es el problema del Hijo de Dios. Cuando el Hijo de Dios conoce la palabra, cree la palabra, entre comillas, sirve en el templo, predica, canta, evangeliza, ora, ministra, pero el Hijo de Dios hace lo que le da la gana. Empieza el asedio espiritual. Empieza el asedio. Amén. El origen del mal es olvidarse de Dios. Conversaba hoy con un pastor y él me decía, amado, el cristianismo ha entrado en una etapa donde vive por el calendario y ya no vive por el mover de Dios. Entonces ahora vive de que si hoy hay un arroz con pollo, no voy al culto porque tengo arroz con pollo. La otra semana no voy al culto porque no hay arroz con pollo y me siento mal. Y la tercera semana, bueno, hoy sí voy a ir porque tengo tantos días de no ir que voy a ir a saludar a los hermanos. Entonces ya no hay aquel compromiso y aquella pasión. Se conoce la palabra, óigame, se conoce la palabra, pero no hay pasión en el corazón. No es lo mismo de que yo sepa los versos a que yo los viva. No es lo mismo. Estoy yo en el mismo ejemplo del que les mencioné al principio. Aquel que está alcoholizado, que está todo drogado y dando gloria a Dios porque Dios lo quiere tener así para evangelizar. No, señor, no, señor, no se equivoque. No se equivoque. No se equivoque. Jueces capítulo 4. Jesús, pero ¿qué es esto con el tiempo? Jueces capítulo 4. Jueces capítulo 4, verso 1 al 3. Jueces capítulo 4 está hablando de Débora y de Barak. Dice, verso 1 al 3, dice: después de la muerte de Ahot, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los vendió en manos de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Hazor. Y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Jaroset Goim. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquel Sísara tenía 900 carros herrados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos años tienes de estar viviendo la misma opresión en tu vida? ¿Hace cuánto estás viviendo el mismo asedio en tu casa? Si usted cree que esa es la voluntad de Dios para su vida, el que usted viva reprimido, angustiado, agobiado, oprimido, arruinado en una esquina, si usted cree que es que Dios lo quiere tener así, explíqueme entonces qué significa aquello que dice: mis pensamientos no son como vuestros pensamientos, para darles a ustedes el bien que desean. Explíqueme. Explíqueme, por favor. Porque pareciera que hay hijos de Dios que han hecho de la ruina un estilo de vida, y lo peor, la han convertido en el centro de su adoración. Pastor, es que viera que Dios ha permitido esa desgracia en mi vida, porque es la forma en que yo esté conectado con Él. Discúlpeme, yo sé de procesos de Dios. Yo sé. Y sé cuándo es un proceso y sé cuándo es una negligencia.
Sé la diferencia. Pero óigame, diga conmigo 20 años. ¿Usted sabe lo que es vivir 20 años asediados, oprimidos, escondiéndose, que te roben la comida, que te roben el sustento, que te intimiden, que te amenacen, que no te dejen salir de tu casa? ¿Usted sabe lo que es vivir 20 años así? Hey, hombres y mujeres que me están escuchando y que me están viendo, hay familias enteras que viven asediadas en su propia casa y no se han dado cuenta, porque creen que esa es la voluntad de Dios para ellos. Este hombre Sísara, la tradición hebrea, don Álvaro, dice que este hombre tenía una voz tan fuerte, pero tan fuerte, que cuando este hombre gritaba, las paredes retumbaban. Óigame, las paredes retumbaban y hasta el animal más salvaje retrocedía con el grito de este hombre. ¿Sabe lo que es escuchar a un hombre gritándole en la puerta de su casa 20 años? La opresión llega cuando nos olvidamos de Dios. El profeta Samuel se lo dice a su pueblo: por cuanto ustedes se olvidaron de Dios, Dios los entregó en manos de Sísara. Estás viviendo oprimido en tu casa, en un área en tu vida. Busca a Dios y ponte a cuentas con Él. Y dile: Señor, o esto se acaba ya, o se acaba ya. Pero si tú no le pones fin a eso, nadie lo va a hacer. Escúcheme, si usted no decide ponerle fin a esa situación, Satanás no lo va a hacer, porque él se deleita viéndote así. Y Dios no lo va a hacer, porque Él te dio el poder y la autoridad, y dice que la vida y la muerte están en el poder, en la lengua tuya que tú tienes para confesar y declarar. O te paras o amaneces en el sartén. 20 años. ¿Cuánto tiempo hemos sufrido nosotros situaciones que parecen irreversibles? Y vamos de un hueco cayendo en otro hueco. Salimos de uno y caemos en otro más grande. ¿Cuánto más vamos a dejar que pase el tiempo para que nuestra familia un día pueda ver el día claro? ¿Cuándo te vas a cansar de ese estilo de vida? ¿Cuándo? La opresión es un yugo. La opresión es un yugo que causa aflicción, causa ansiedad, trae sentimientos de persecución, de asfixia, bloqueo mental, esclaviza y atormenta. Mire, la opresión hace que la persona se esconda y nadie lo anda buscando. La opresión hace que la persona corra y nadie lo persigue. Así es la vida, es realidad. La opresión hace que todos se reúnen a tomar un café. No, yo no voy porque es que a mí no me gustan esos grupos. No es que no te gusten, es que te sentís señalado. Sentís que si llegas ahí alguien te va a descubrir. Ay, Dios. Bueno, ahí no me dio tiempo de continuar. Iglesia, el asedio es real. Óigame, y no tiene que ver ni con psicólogos ni con psiquiatras. No es que estés loco, no es que estés loca. Es que hay un problema en tu vida, en tu relación con Dios, y hasta que no lo arregles, eso no se va a quitar. Porque en lugar de ponerte en paz con Dios, vas y te metes a un consultorio con un psicólogo, con un psiquiatra, y te manda un cerro de pastillas que te hacen más bien volverte más loco, codependiente de los productos de las pastillas. ¿Y dónde está la palabra de Dios?
¿Dónde está el aceite? El aceite fresco. ¿Dónde está la unción del Espíritu Santo? ¿Qué dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios? 2 de Corintios. ¿Qué dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 3, verso 17? Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay esclavitud. ¿Qué es lo que hay? Libertad. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Yo no estoy diciendo que tu asedio te lo inventaste, no. Te estoy diciendo que hay una forma de salir de ese asedio, que no tienes que tolerarlo. Lo que toleramos en nuestra vida jamás cambia. Aquello que yo tolere en mi vida, William, nunca va a cambiar, porque yo lo tolero, lo acepto, lo recibo y me conformo a eso. Tolero mi limitación, tolero mi pobreza, tolero mi ruina, tolero mi enfermedad. Nunca se van a ir de mi lecho, siempre estarán ahí conmigo. Pero el día en que yo me paro y digo, no Señor, no Señor, si tú estás conmigo, como dice tu palabra, entonces yo no tengo por qué estar viviendo esto. No tengo por qué estarlo sufriendo. Si tú, Jesús, compraste en esa cruz del Calvario, compraste mi sanidad, ¿por qué yo estoy padeciendo esto? Pero eso solo sale de un corazón que conoce a su Dios. Eso no puede salir de una mente que solo memoriza versos. ¿Por qué Israel fue sometida al asedio de sus enemigos 300 y resto de años? Porque se olvidaron de Jehová. Óigame, llegó un momento en que a Israel se le perdió la ley, se le perdió la Torá, y siguieron como nada. Perdieron lo básico, lo elemental, perdieron los manuscritos y no les importó. Saúl gobernó 20 años, el arca estaba secuestrada por los filisteos y a él no le interesó. Hasta que llegó David. Le dijo, no Señor, no Señor, si el arca nos pertenece a nosotros, yo voy a ir por ella. Hasta que llegó un hombre. Óigame, Israel se encuentra, el último gran avivamiento que hubo en Israel no fue ni siquiera cuando vino Cristo. El último gran avivamiento que Israel vivió fue cuando encontraron el libro de la ley en el templo, cuando lo estaban reconstruyendo, cuando lo estaban limpiando, acomodando los cajones, sacando los chunches. Seguramente pasaba el reciclaje ese día. Mira, hay que sacar los chunches para el reciclaje. Se encontraron el libro de la ley. Hombre, vea lo que está aquí, dice. Usted sabe, suena risible, pero ahí está en la Biblia. Ahí está. Vaya, estudie la vida vaya, estudie la vida de Esdras. Vaya, estudie la vida de Nehemías. Vaya, estudie la vida del sacerdote Sedequías. Vaya a la Biblia. Suena risible, pero en nuestra vida real, aquí y ahora, nos pasa igual. Hijos de Dios que andan por la calle con bombos y platillos, su majestad, su santidad, a todo el mundo le recetan versos, pero en su corazón el arca hace mucho tiempo fue secuestrada y no se han dado ni cuenta. Víctimas de un asedio y se acostumbraron a vivir así. Póngase de pie. Con esto basta hoy. Con esto más que suficiente. La otra semana, si Dios así lo permite, o la que viene, terminamos. Pero ya hoy, con esto es suficiente. Con eso nos podemos ir tranquilos para la casa. Vaya y busque en su casa, en los tiliches, vaya y busque qué es
lo que lo tiene a usted en esa condición. En su corazón siéntese usted y diga: esto no, yo no nací para esto. ¿Cómo es que yo puedo decir: vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria? Hermano, ¿cómo está? Prosperado y en victoria. Y vas a la casa y estás en una pura renegadera porque no te alcanza, porque no tenés, porque no hay. ¿Dónde está lo que estás predicando? Estás viviendo un asedio y no te has dado cuenta. Hoy es tiempo de cortar con eso. Todos los que nos han seguido, por favor, tomen en cuenta esa palabra. Los que están siguiendo la transmisión, tomen en cuenta esa palabra. Antes de cerrar esa transmisión y despedirlo, yo oro para que esta palabra en tu vida y en tu familia sea un rema, que haya una activación, que haya un despertar en ti y que salgas de ese asedio, sea cual sea lo que estés pasando. Y si no estás viviendo un asedio, pues ayuda a otro a salir de él. Que Dios te guarde y espero verte pronto aquí en esta casa. Levanten